Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema Dios se interesa por nosotros. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy comienza un nuevo ciclo, un nuevo año, ¿verdad? Para muchos. Y aunque de cierta manera el calendario greco-romano que usted comúnmente conoce, lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Personalmente usted lo conoce, nosotros los conocemos, todos los conocemos. Nosotros simplemente nos dejamos guiar por el calendario hebreo, mis amados. Y conforme a la Torá es este calendario y sus tiempos, sus sazones. ¿Ok? Y dicho esto, vamos a adentrarnos en la historia cuando Moshe ya había salido de Egipto y se había casado con Sífora, que es hija de Jetro, y ambos tuvieron a Gersón, ¿verdad? Y otro más, ¿verdad? Pero en este tiempo exactamente había tenido a Gersón. Y también ya habían acontecido muchos días en aquel tiempo, mucho tiempo había acontecido desde que Moshe salió de Egipto y hasta que se casó con su amada Sífora y tuvo sus hijos. Había pasado mucho tiempo a tal grado de que el faraón que había decretado, había sentenciado a Moshe, había fallecido en aquel tiempo. Y sucedió un acontecimiento que nos interesa en esta enseñanza, mis amados. Y que nos vamos a centrar en esta parte de la historia porque muchas personas de hoy día viven sin fe ni esperanza, mis amados. En aquel tiempo del Éxodo era la misma situación y hoy no es la diferencia. Pero hay buenas noticias, mis amados. Dios se interesa por nosotros. Él escucha nuestro clamor, mis amados, y no hace que sus hijos, mis amados, cuando sus hijos se vuelven a Él, no hace que continúen en el mismo sufrimiento. Él escucha nuestro clamor y no se hace de la vista larga. Él pone atención, Él se interesa por nosotros. Pero somos nosotros, mis amados, los que nos hemos olvidado del Eterno. Pero cuando clamamos a Dios con nuestros corazones humillados, arrepentidos de nuestros malos caminos, Él escucha y se interesa por aquellos corazones que buscan hacer su voluntad. Y el tiempo del arrepentimiento del pueblo de Israel, mis amados, que estaba esclavizado en Egipto, había comenzado. El pueblo no podía más con la opresión del faraón. Cada latigazo, cada trabajo forzado, cada humillación al pueblo hebreo estaba contando para Dios. Y esto es algo interesante porque nosotros tenemos que aprender que Dios, mis amados, escúcheme bien, que Dios siempre ha estado en el mismo lugar que nosotros lo abandonamos a Él. Porque Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Somos nosotros, mis amados, los que nos hemos olvidado de Dios. Hemos olvidado a Dios. Pero cuando buscamos acercar nuestras vidas a Él, nuestras almas, acercarse a Dios, Dios se conmueve y se interesa, mis amados, por su creación, porque quiere cumplir su voluntad en nosotros
como pueblo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel seguían oprimidos en su servidumbre. Clamaron, y su clamor llegó a Dios. Y Dios oyó los gemidos de la gente y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios vio los sufrimientos de los hijos de Israel y se interesó por ellos. Esta porción, mis amados, nos enseña cuando ya el rey que había condenado a Moshe falleció, luego de mucho tiempo que ya Moshe había sido desterrado de Egipto, se había marchado hacia Madián. Ahí conoció las hijas de Yetro, le dieron posada y se quedó y se enamoró de Sífora. Pero por más cambio de mando que hubo de reinado, porque el rey de Egipto murió, el pueblo hebreo continuaba esclavizado, mis amados, siendo oprimidos en la servidumbre. Pero ya no soportaban más, ya era demasiado el dolor, mucha esclavitud, mucho sufrimiento. El pueblo hebreo comenzó a tomar cada opresión del rey de Egipto y lo tomaron en cuenta. Y hubo un despertar en Israel. Y esto hoy día está resurgiendo en los corazones del pueblo del Eterno. Estamos en un despertar. Y hay gente que no es pueblo de Dios, que está comenzando a acercarse a Él para ser pueblo de Dios. Y eso es maravilloso. Pero tenemos que tener en cuenta algo. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, era el pueblo escogido de entre todas las naciones y estaba siendo esclavizado, mis amados. Y a usted que nos escucha, que quizás está pasando por momentos de dificultad, es hora de despertar en su vida. No continuar dormido en la circunstancia que enfrenta. Y por cada situación que está pasando, comience, mis amados, a tomarlo en cuenta verdaderamente y vuélvase de sus malos caminos a su Creador y comience una vida en obediencia al Dios de Israel. Esto pasó con Israel mientras estaban esclavizados en Egipto, mis amados. Mira lo que dice el versículo 23. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel seguían oprimidos en su servidumbre. Clamaron y su clamor llegó a Dios. Esto hoy debemos internalizarlo, mis amados, como pueblo y como seres humanos. Dios ve nuestra aflicción en todo momento y quiere ayudarnos a salir de la circunstancia, mis amados, que enfrentamos, pero debemos retornar a Él. Por eso muchos se preguntan por qué Dios permite tal cosa si nos ama. Y es sencillo, mis amados. ¿Cómo nosotros pretendemos atención de Dios si la estamos rechazando? Nosotros primero. Quiere algo bueno de Dios, pero sin embargo usted lo rechaza. No pretenda nada bueno de Dios.
lo que puede hacer es que va a caminar solo en su vida, porque Dios nunca a usted le ha abandonado. Usted y yo abandonamos a Dios. Pero hoy Dios está mirando su aflicción, nuestra aflicción, esperando que nos volvamos a Él para que sus bendiciones entonces nos persigan, siempre y cuando obedezcamos sus palabras, que nos traen, mis amados, libertad. Libertad. Dios oye nuestros gemidos en llanto y clamor, mis amados, y se acuerda de todo lo que nos ha prometido. Pero debemos entender que Dios tiene unas condiciones, y es que retornemos a Él. Lo que se conoce como Teshuvá en hebreo. Mire lo que dice el versículo 24, mis amados. Y Dios oyó los gemidos de la gente y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acuerda, mis amados, de la conversación que tú tuviste con Él. Pero a ti no te interesó lo que Él tenía para ti, mis amados. Porque siempre queremos las cosas a nuestra manera. Y lamentablemente, dentro de un reino donde el rey se preocupa por su pueblo, pero el pueblo le quiere traicionar, créanme que nada bueno puede esperar de tus malas acciones en contra de Dios. Mis amados, cada acción que usted hace mal la está haciendo en contra de Dios. Entienda eso. Y con todo y con eso, mis amados, Dios es misericordioso, que te da oportunidades de vida, pero no te das cuenta. Está poniéndote como cuando un padre quiere llamar la atención de su hijo y su hijo lo ignora. Dios está llamando nuestra atención con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en las naciones, en nuestro entorno, en nuestras comunidades. Pero le rechazamos su voz. Pero cuando te oprimen, sale a relucir quién tú eres en realidad. Y si tu corazón es quien te está guiando, déjame decirte que el corazón es engañoso, mis amados. Pero la voluntad del Eterno es perfecta y Dios se interesa en salvarte, pero debes de querer salvarte. Miren lo que dice el versículo 25. Y Dios vio los sufrimientos de los hijos de Israel y se interesó por ellos. El Eterno está viendo todo de nosotros, mis amados, como seres humanos. Y conoce nuestras virtudes, pero también conoce nuestros defectos y debilidades. Y es hora de retornar a Él para que nos tome en cuenta. El pueblo hebreo se cansó de la esclavitud y clamó al Rey del universo. Y el Rey del universo, Adonai de los ejércitos, ya tenía todo planificado para que Israel fuera libre. Y no solamente les tenía un libertador que fue llamado a la misión de liberar al pueblo hebreo esclavizado en Egipto, mis amados, sino que era hora de retornar a casa. Y formaría la nación escogida de entre todas las naciones para hacer una alianza con su pueblo a través de los mandamientos y cumplir con el pacto que le había jurado a Abraham, Isaac y Jacob, mis amados. Pero debemos querer, familia. Nosotros debemos querer que Dios nos tome en cuenta, que Dios se interese por nosotros. Porque créame que a un pueblo rebelde
Dios no se va a fijar en ese pueblo rebelde, porque ya el pueblo rebelde ya tiene su sentencia porque no quiere arrepentirse. Pero aquel que clama como voz en el desierto, donde estaban esclavizados los hijos de Israel, Dios los escucha y sabe qué hace, no les echa fuera. Pero debemos querer. No podemos continuar por la vida, mis amados, haciendo lo que nos da la gana. Es hora de detenernos. Si Dios nos tiene unas bendiciones de libertad, ¿qué hacemos nosotros rebelándonos en su contra? ¿Qué hacemos nosotros rebelándonos en contra de la buena y perfecta voluntad del Eterno? Ya dejemos de ser ese pueblo de dura cerviz y comencemos a ser mansos como ovejas, y dejemos, mis amados, que el Eterno nos ponga el mejor de los pastores y seamos guiados por ese pastor que da la vida por sus ovejas, y que cada oveja de ese pastor cuenta. Es importante, mis amados, cada oveja, y no nos abandona. Y no estoy hablando de un hombre, de un ser humano corriente. Estoy hablando del único ser humano que vino a esta tierra perfectamente y cumplió perfectamente su Torá, la Torá de su Padre, y nos enseñó que como hijos podemos obedecer. Y ese es el unigénito de Adonai, el Hijo del Dios de Israel. Yeshua es su nombre, el Mesías. Ese es nuestro pastor y no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay otro Mesías existente. Es Yeshua, el Hijo de Dios, de su Padre, que es mayor que su Hijo. Pero nosotros debemos entenderlo y debemos querer. Y yo cierro con esto. Dios se interesó en el momento de mi aflicción, mis amados. Yo, personalmente, yo como pastor, mis amados, yo necesito ser pastoreado. Necesito ser pastoreado primero, antes yo de dirigir a un discípulo. Y siendo líder, necesito continuar siendo un seguidor del Dios de Israel, donde yo pueda abandonar toda la maldad que pueda estar en mí, para que Dios forme mi vida a través de sus mandamientos y las enseñanzas de su Hijo amado, que nos llevan a la Torá maravillosa que nos entregó en el Sinaí, y que a esa Torá nos debemos. Puedo ser el más estudioso de la Torá y el más justo del pueblo hebreo, mis amados, y de todas las tribus de mi pueblo Israel. Pero si no obedezco a su Torá, a la Torá de mi Padre, del Dios de Israel, si yo no obedezco a Adonai, si yo no obedezco a Hashem, yo no puedo esperar todo lo bueno del Eterno. Esperemos entonces, yo tengo que esperar entonces las consecuencias de mis malos actos. Pero hoy Dios se interesa en ti y en mí, porque nos escuchó clamar a su nombre. Ahora es hora de hacer su voluntad perfecta. ¿Cuál es? Ser obediente a sus mandamientos.
Dios se interesa por nosotros, pero nosotros ¿nos interesamos por Él? Esa es la pregunta. ¿Nos interesa sus mandamientos que son pacto eterno? ¿Nos interesa su voluntad? ¿Realmente queremos libertad, así como el pueblo hebreo en el Éxodo lo quisieron? ¿Usted quiere libertad a su vida? Esas respuestas las encontrará en las acciones que usted y yo desempeñamos en la vida, mis amados. Y es hora de detenerse por un momento y analizar qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, mis amados? Que estamos tan oprimidos. Y se dará cuenta, mis amados, que no es Dios el que permite que nos oprimamos. Somos nosotros mismos que decidimos ser oprimidos. Usted y yo somos los actores intelectuales de nuestros males, mis amados, de toda la maldad. Por causa de nuestros malos caminos es que vivimos todo este caos que existe a nuestro alrededor. Mis amados, porque usted y yo hemos rechazado a Dios. Porque mientras Dios le trae paz a usted y me trae paz a mí, nosotros preferimos pelear en contra de nuestros semejantes. Parece que no nos gusta la paz. Y en vez de reconciliarnos, usted quiere y prefiere pelear, mis amados. Y nosotros, mientras no nos reconciliemos, mientras continuemos peleando y no querramos la paz con nuestros semejantes, no pretendamos nada bueno, porque pretendemos que aunque nuestro carácter es rebelde, usted quiere bendiciones de Dios como si se las mereciera. Pero sin embargo, maldice a Dios por cada frustración que le llega a su vida. Y Dios no tiene la culpa de absolutamente nada de nosotros, mis amados. Él nos creó para que le conociéramos, pero usted y yo le ignoramos en su totalidad, haciendo todo lo contrario y lo prohibido por Dios. Y pretendemos bendiciones. Y para el colmo rechazamos sus mandamientos. Y pretendemos desobedecer en la vida y querer bendiciones. Así no funciona Dios. Así que no nos quejemos más de nuestras circunstancias. Es hora de lamentarse de sus malos actos y comenzar arrepentimiento de sus malos actos y comenzar una vida nueva, porque Dios se interesa en ti y en mí para darnos la mejor experiencia de vida que jamás hemos tenido, pero tenemos que querer y dejarnos pastorear, no por un hombre que te dice 2 o 3 tonterías y no sabe ni lo que está diciendo, un hombre pecador, sino por las palabras que pueden pastorear nuestra vida y que no existen otras que nos puedan pastorear. Esa palabra es la Torá, los mandamientos del Eterno que nos llevan a toda verdad y a toda justicia y libertad. Pero usted debe de querer. Y Dios se interesa por usted, pero usted debe de querer. Eso está en las manos de usted. No es nuestro adversario quien lo está impidiendo.
es usted y soy yo los que impedimos la bendición y la buena voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Así que deje de estar echándole la culpa a quien no la tiene, sino usted mismo es el culpable. Yo mismo soy el culpable de mis malas acciones y usted de las suyas. Así que, mis amados, les dejo esto como reflexión. Usted analice su vida en la Torá, analice su vida en Dios y todo lo que tenga que arreglar, sus asuntos en Dios, arréglelo y comience de nuevo si tiene que comenzar de nuevo. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shawatov. Buena semana. Shalom.